La mañana del 11 de diciembre del 2008, en Manhattan, el aire era frío, no solo por el invierno, sino por el miedo. Mientras la crisis financiera global devoraba a gigantes como Lehman Brothers, una noticia paralizó el corazón del distrito financiero. Bernard Lawrence Madoff, el tío Bernie, el hombre que era un sinónimo de estabilidad y confianza, acaba de confesar que su imperio no era más que una gigantesca mentira. Lo que el mundo estaba a punto de descubrir era un fraude de más de 64.800 millones de dólares, una cifra tan astronómica que desafió a la lógica matemática. Pero para entender cómo un hombre logró engañar a los bancos más grandes del mundo, a los reguladores estatales y a miles de inversores, primero debemos retroceder a 1960. En aquel entonces, Madoff comenzó con apenas $5,000, ganados como socorrista y un pequeño negocio de corretaje de acciones. A diferencia de otros, Bernie abrazó la tecnología. Su firma fue pionera en el comienzo electrónico y él mismo se convirtió en una pieza clave para la fundación de Nasdaq. Esta legitimidad fue su mejor arma y su escudo más impenetrable. A medida que avanzaban los años 70 y 80, Madoff empezó a gestionar fondos de inversión de forma discreta. El gancho era una consistencia casi divina, mientras el mercado subía o bajaba de forma violenta. Los gráficos de Madoff eran una línea diagonal perfecta que siempre apuntaban hacia arriba, ofreciendo retornos de entre 10% y 12% anual. La estrategia oficial se llamaba Split Strike, un método complejo que implicaba comprar una cesta de acciones de S&P 100 y protegerlas con opciones de compra y venta. En el papel era brillante, en la realidad era inexistente. La operativa real ocurría en el piso 17 del edificio Lipstick, en Nueva York, un lugar de acceso restringido donde no entraban ni sus hijos ni los auditores externos. Allí, un grupo de empleados sin formación financiera utilizaban computadoras obsoletas para imprimir miles de extractos de cuentas falsas que reflejaban operaciones que nunca se habían realizado en la bolsa. El dinero que entraba de nuevos inversores no se invertía, se depositaban en una cuenta de banco Chase Manhattan para pagar los intereses de los clientes antiguos que querían retirar sus fondos. Era un esquema Ponzi de manual, pero ejecutado con la precisión de un reloj suizo. Sin embargo, el castillo de naipes no pasó desapercibido para todos. A partir de 1999, un analista de inversiones llamado Harry Markopolos se convirtió en la némesis de Madoff al intentar replicar el éxito de Bernie en su propia empresa. Markopolos descubrió que la matemática no cuadraban. El volumen de opciones que Madoff decía comprar era superior a todas las opciones que existían en el mercado de Chicago. Durante 9 años, Markopolos envió informes detallados a la Comisión de Bolsa y Valores, la SEC, advirtiendo con pruebas matemáticas que Madoff era un fraude o un frontrunner. Pero la SEC, deslumbrada por el prestigio de Madoff y su red de contactos políticos, ignoró las alertas sistemáticas. Incluso cuando realizaron inspecciones, se conformaron con ver los libros que el propio Madoff les entregaba, sin verificar las operaciones con terceros. La negligencia de los reguladores permitió que la estafa creciera de unos pocos miles de millones a decenas de miles de millones en la primera década del siglo XXI, atrayendo a fundaciones benéficas, celebridades como Steven Spielberg y fondos de pensiones europeos. El colapso final fue provocado por el mismo sistema que Madoff creyó manejar. Cuando la crisis de las hipotecas estalló en 2008, el pánico se apoderó de los mercados y los inversores empezaron a necesitar liquidez desesperadamente.
En noviembre de ese año, Madoff recibió solicitudes de retiro por un total de $7 millones. Por primera vez en 40 años, el flujo de entrada era menor que el de salida. El 10 de diciembre, sabiendo que el juego había terminado, Bernie convocó a sus hijos, Mark y Andrew, en su ático. Con una calma aterradora les confesó que todo era una gran mentira y que el negocio estaba acabando. Siguiendo con el consejo de sus abogados, sus hijos lo denunciaron al FBI esa misma noche. Bernard Madoff, más conocido como Bernie, era tan detestado que durante su juicio tenía que comparecer ante el tribunal con un chaleco antibalas. El autor intelectual de la mayor estafa piramidal en la historia arruinó la fortuna de muchos, también a instituciones benéficas y fundaciones. Estafó a miles, incluyendo a grandes estrellas del cine y hasta al equipo de béisbol, los Mets de Nueva York. El arresto fue el inicio de una tragedia griega. Madoff fue sentenciado a 150 años de prisión, el máximo permitido. Su hijo Mark se suicidó exactamente 2 años después del arresto. The body of Mark Madoff was found at his New York City apartment this morning, exactly 2 years after his father was arrested in a massive swindle. Just 46 years old, Mark Madoff became the third suicide linked to his father's fraud. 4 years later, in 2014, younger son Andrew died after a long battle with cancer, maintaining his innocence till the end, having refused to speak a word to his father since he and his brother turned him in. Y su hijo Andrew murió de cáncer años más tarde, consumidos por la vergüenza y el odio hacia su padre. Miles de personas perdieron los ahorros de sus vidas, y aunque se recuperó una parte del dinero mediante la liquidación de bienes, el daño moral fue irreparable. Bernard Madoff murió en 2021 en una celda de California del Norte, dejando tras de sí un legado de cenizas y la amarga lección de que en las altas esferas de las finanzas, la confianza es la mercancía más peligrosa de todas.